Durante meses, las redes sociales y la prensa cuestionaron sin cesar. ¿Qué ocultaba Frida Sofía? ¿Por qué evadía constantemente las preguntas sobre su vida privada? Entonces, inesperadamente, pronunció 3 palabras que conmocionaron a todo el mundo del espectáculo. Estoy embarazada. Pero aún más impactante fue la identidad del padre, el hombre que Frida Sofía finalmente decidió revelar tras un largo periodo de silencio. ¿Cuál es la verdad tras esta confesión y por qué eligió este momento para hablar? A sus 32 años, Frida Sofía decidió pronunciar las palabras que llevaba semanas intentando decir en silencio. Sin estrategias, sin guión, sin buscar dramatismo. Simplemente respiró hondo, miró a la cámara con una mezcla de vulnerabilidad y determinación y dijo: Estoy embarazada. 3 palabras que recorrieron las redes sociales como un rayo y que en cuestión de minutos cambiaron por completo la conversación pública alrededor de su vida. No era un rumor más, no era una especulación inventada por los medios. Era su voz clara y directa, confesando una verdad que había tratado de proteger hasta el último momento. Frida sabía que su anuncio no iba a pasar desapercibido. Su nombre siempre ha sido sinónimo de polémica, de confrontación, de una lucha constante por liberarse de la sombra de su famoso linaje. Sin embargo, esta vez no se trataba de escándalos, ni de disputas familiares. Esta vez se trataba de vida, de una nueva responsabilidad, de un giro inesperado en un camino que hasta entonces había estado marcado por heridas abiertas y batallas públicas. Y aún así, cuando pronunció esas palabras, su voz no tembló. Era como si finalmente se quitara un peso enorme de encima. Lo que más sorprendió no fue solo la confesión, sino el tono con el que la hizo. Frida no hablaba desde la euforia, ni desde el miedo absoluto. Hablaba desde un lugar profundamente humano, un punto medio donde habitaban la incertidumbre, la esperanza y la necesidad urgente de ser escuchada sin juicios. Contó que llevaba semanas lidiando con la noticia sola, preguntándose cómo, cuándo, y si debía compartirla. Había noches en las que no podía dormir, noches en las que sentía una mezcla inexplicable de emoción y ansiedad, noches en las que se preguntaba si estaba preparada para convertirse en madre. En su declaración admitió que el embarazo no había sido planeado, pero tampoco era una desgracia como algunos habían insinuado. Era una sorpresa, sí, pero también un llamado a una etapa distinta, más introspectiva, quizá más sanadora. Frida explicó que durante mucho tiempo sintió que vivía en un torbellino emocional constante, marcado por críticas, traumas pasados y relaciones complicadas. Pero al enterarse de su embarazo, algo dentro de ella cambió. Sintió un tipo diferente de responsabilidad, una sensación de que por primera vez debía pensar más allá de sí misma. Lo más impactante de su confesión fue cuando explicó por qué había tardado tanto en hablarlo. Frida contó que temía la reacción de los medios, el escrutinio cruel de los comentarios en redes sociales y sobre todo la reacción de su familia, con la cual ha tenido una relación tumultuosa durante años. Sabía que su embarazo no solo sería noticia, sino munición para ataques, críticas y especulaciones. Por eso dudó tanto en hacerlo público. Sin embargo, llegó un día en el que comprendió que callar solo alimentaba el miedo y que su verdad era más fuerte que cualquier titular. Mientras hablaba, sus ojos se humedecieron no de tristeza, sino de una emoción difícil de describir. Dijo que al principio no sabía cómo sentirse. Había momentos en los que se imaginaba sosteniendo a su bebé, y sentía una ternura indescriptible, casi un alivio. Pero también hubo instantes en los que pensaba en su pasado, en todo lo que había sufrido, y se preguntaba si tenía la estabilidad emocional necesaria para traer una nueva vida al mundo. Ese conflicto interno, esa dualidad entre luz y sombra, marcó las primeras semanas de su embarazo. Frida confesó que una de las razones que la llevó a hablar públicamente fue la necesidad de recuperar el control de su historia. Durante años otros habían hablado por ella, periodistas, familiares, críticos, desconocidos. Habían diseñado versiones de su vida que no siempre coincidían con la realidad. Ahora, con un bebé en camino, ella se prometió que sería diferente, que no permitiría que su hijo creciera en medio de mentiras, rumores o manipulaciones.
Decidió compartir la verdad porque era la única forma de empezar un capítulo nuevo, sin cargas ocultas. La reacción del público fue inmediata. Miles de comentarios inundaron las redes sociales, apoyo, sorpresa, críticas, felicitaciones, dudas, teorías. Frida lo esperaba, pero lo que no esperaba era sentir una especie de alivio al ver que entre toda la marea de opiniones había personas que realmente la entendían, que veían en su confesión un acto de valentía más que de exposición. Algunas mujeres compartieron sus propias experiencias de embarazos inesperados, otras hablaron del miedo al anunciarlo, muchas la felicitaron por atreverse a dar el paso. Sin embargo, el anuncio dejó una pregunta flotando en el aire. Una pregunta que todos querían que ella respondiera. ¿Quién es el padre del bebé? Frida sabía que tendría que enfrentarlo tarde o temprano, pero aquel primer día no quiso añadir más presión a un corazón que ya cargaba demasiado. Dijo que hablaría cuando se sintiera preparada, cuando pudiera hacerlo desde un lugar de honestidad y no desde el miedo o la obligación. Y así terminó su declaración inicial, sin gritos, sin dramatismos, solo con una mujer que por primera vez, en mucho tiempo, hablaba desde su verdad. Un comienzo que marcaba el inicio de una nueva etapa llena de desafíos, pero también llena de posibilidades. Una etapa que Frida Sofía, contra todo pronóstico, estaba dispuesta a vivir con valentía. Los primeros días después de descubrir su embarazo fueron una mezcla confusa de emociones para Frida Sofía. No había un manual que le dijera cómo debía sentirse, ni una voz interior que le diera respuestas claras. Cada mañana despertaba con un torbellino distinto: ilusión, temor, incertidumbre, cansancio, esperanza. Era como si su cuerpo avanzara hacia adelante, mientras su mente trataba de ponerse al día con una realidad que aún le costaba asimilar. Una de las primeras dificultades fue aceptar que su embarazo no sería un proceso privado como el de cualquier mujer. Frida sabía perfectamente que todo lo que ocurriera en su vida generaría atención mediática, especialmente algo tan delicado como esto. Antes incluso de que ella lo confirmara públicamente, ya circulaban rumores, teorías y comentarios malintencionados. Y aunque intentaba ignorarlos, cada palabra negativa terminaba perforando su calma. En más de una ocasión, se preguntó si realmente estaba preparada para enfrentar la maternidad bajo el escrutinio implacable del público. El estrés emocional comenzó a manifestarse en su cuerpo. Había días en los que la náusea no provenía solo de los cambios hormonales, sino también de la ansiedad que la paralizaba. El miedo de no ser suficiente, de repetir patrones familiares dolorosos o de cometer errores se convirtió en un acompañante constante. Frida admitió que al principio trató de aparentar fortaleza, como si pudiera manejarlo todo sin derrumbarse. Pero su cuerpo le recordaba una y otra vez que fingir no era una opción. A pesar de todo, también había momentos luminosos, como cuando escuchó por primera vez los latidos del corazón de su bebé, un sonido que la atravesó por completo y que por un instante borró todos sus temores. O cuando comenzó a notar los primeros cambios en su cuerpo, pequeños, pero significativos, que le recordaban que algo hermoso crecía dentro de ella. Estos momentos se convirtieron en refugios emocionales, anclas, que le permitían seguir adelante, incluso en los días más difíciles. Sin embargo, el mayor desafío no provenía del embarazo en sí, sino de la presión del mundo exterior. Cada comentario en redes sociales parecía una prueba, cada titular sensacionalista un golpe. Hubo quienes celebraron su maternidad, pero también quienes la criticaron, dudaron o incluso ridiculizaron. Algunos hablaban con crueldad sobre su pasado, insinuando que no estaba lista para ser madre. Otros exigían saber quién era el padre, como si tuvieran derecho a esa información solo por ser espectadores de su vida. Frida trataba de ignorar esa tormenta mediática, pero la realidad era que cada palabra tenía el poder de herirla más de lo que quería admitir. Esa presión externa activó recuerdos profundos, heridas que aún no habían cicatrizado. Frida venía de años marcados por conflictos familiares públicos, traiciones, distanciamientos y confrontaciones dolorosas. El simple pensamiento de que su embarazo pudiera reavivar viejos enfrentamientos le causaba angustia. Durante semanas evitó llamadas, mensajes,
y conversaciones que no se sentía preparada para tener. Necesitaba tiempo para procesar, para respirar, para encontrar su propio ritmo, sin sentirse obligada a complacer a nadie. Al mismo tiempo comenzó a experimentar una soledad inesperada. Aunque tenía amigos cercanos, la magnitud del momento la hacía sentir aislada. La maternidad, incluso en sus fases más tempranas, la enfrentó a una introspección forzada. Empezó a cuestionar todas sus relaciones, sus decisiones pasadas, la imagen pública que cargaba, la forma en que había sido tratada, y también la forma en que ella misma había respondido a su dolor durante años. Era un viaje interno tan profundo como abrumador. Pero en medio de esa introspección surgió algo nuevo en ella, una determinación que no había sentido antes. Frida comenzó a entender que su bebé no solo representaba un cambio en su vida, sino también una oportunidad de sanar. Este embarazo la obligaba a mirarse de frente, a tomar decisiones desde un lugar más consciente, más maduro. Empezó a leer, a informarse, a asistir a consultas médicas con una seriedad que incluso la sorprendió. Por primera vez tenía claro que no quería repetir historias pasadas. Quería construir algo diferente, algo más sano. El conflicto más grande seguía siendo la pregunta que todos hacían y que ella aún no estaba lista para responder. ¿Quién era el padre del bebé? Aunque sabía que debía decirlo en algún momento, también entendía que no podía hacerlo desde la presión, ni desde el miedo. La situación era más compleja de lo que la gente imaginaba, y revelar su identidad implicaba enfrentar no solo al público, sino también a su propia vulnerabilidad. Mientras tanto, prefería guardar silencio y proteger ese pequeño espacio de intimidad que aún le quedaba. Cada noche antes de dormir, Frida colocaba sus manos sobre su abdomen y se permitía unos minutos de calma. Era su ritual, la forma de recordarse a sí misma que a pesar de los miedos, había algo profundamente transformador ocurriendo. Y aunque aún no sabía cómo manejarlo todo, sí sabía que quería hacerlo bien, por ella, y sobre todo por el bebé que venía en camino. Así, entre sombras y esperanza, avanzaba su embarazo, con días luminosos y noches de incertidumbre, con lágrimas inesperadas y sonrisas que nacían sin razón aparente, con el peso del mundo sobre los hombros, pero también con una fuerza silenciosa que comenzaba a crecer dentro de ella, tan real y tan viva como la vida que llevaba en su vientre. Frida Sofía sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a la pregunta que todos repetían sin descanso: ¿quién es el padre de su bebé? Esa interrogante no solo llenaba los titulares, sino que también se había convertido en un peso emocional que cargaba diariamente. Cada vez que veía un comentario, un mensaje o una especulación, su ansiedad aumentaba. No quería que su embarazo se redujera a un simple juego de adivinanzas, ni que la identidad del padre se convirtiera en un escándalo más en su vida. Por eso decidió esperar el momento adecuado, uno en el que pudiera hablar desde la calma y no desde la presión. La verdad es que la relación entre Frida y el padre de su hijo no fue un romance público ni una historia de cuento. Fue algo más íntimo, más complejo y en cierta manera más inesperado. Él no era una figura mediática, no pertenecía al mundo del espectáculo y tampoco buscaba la atención pública. Era un hombre con una vida tranquila, alguien que había llegado a la de Frida en un momento de vulnerabilidad y también de búsqueda personal. Durante meses compartieron conversaciones profundas, silencios cómplices y una cercanía que no necesitaba etiquetas. Lo que comenzó como una amistad genuina se transformó en algo más sin que ninguno de los dos lo planeara. Frida se sintió sorprendida por la manera en que él la escuchaba, cómo la miraba sin juzgarla, cómo era capaz de ver más allá de las capas de protección que ella misma había construido durante años. Él nunca intentó resolver sus problemas ni minimizar su dolor. Simplemente estuvo allí presente con una calma que a ella le parecía casi desconocida. Y en ese espacio seguro nació una conexión que ninguno de los dos esperaba. Pero cuando descubrió su embarazo, Frida reaccionó con miedo. Una parte de ella temía que él no quisiera asumir la responsabilidad. Otra parte temía que sí quisiera hacerlo, y que eso abriera un nuevo capítulo, lleno de decisiones complicadas. Por eso guardó silencio al principio, tratando de entender sus propias emociones
antes de involucrarlo completamente. Sin embargo, cuando finalmente decidió contárselo, su reacción la tomó por sorpresa. Él no se escandalizó, no se enojó, no la cuestionó. La escuchó en silencio y cuando terminó de hablar, simplemente le dijo que no la dejaría sola. Sus palabras fueron tan sinceras que a Frida le temblaron las manos. No le prometió un futuro perfecto, ni una relación idealizada. Le dijo algo aún más valioso, que estarían juntos en ese proceso, que asumiría su responsabilidad y que respetaría cada decisión que ella tomara. Por primera vez en mucho tiempo, Frida sintió que no tenía que pelear para ser comprendida. Aún así, ambos sabían que revelar su identidad públicamente sería un reto. Él tenía una vida privada, una familia que proteger, un trabajo estable y un entorno ajeno al caos mediático. Exponerlo al escrutinio público significaba arrastrarlo a una realidad que él nunca había buscado. Por eso durante semanas Frida debatió internamente si debía dar su nombre o mantenerlo en reserva. Pero la presión crecía y las teorías se volvían cada vez más dañinas, no solo para ella, sino también para su bebé. Finalmente, llegó el día en que Frida decidió hablar. Eligió hacerlo con respeto, sin dramatismos ni insinuaciones. Reveló que el padre de su hijo era un hombre con quien había compartido una etapa significativa de su vida, alguien que la trató con humanidad cuando ella más lo necesitaba. No dio detalles innecesarios, pero sí aclaró lo más importante: no era una figura pública, no pertenecía al mundo del espectáculo, y no estaba involucrado en los conflictos que la habían rodeado durante años. Su declaración generó un impacto inesperado. Muchos se sorprendieron al ver que no se trataba de un famoso, un empresario poderoso ni una figura polémica. Era simplemente un hombre común. Y esa simplicidad, lejos de restarle importancia, añadió un matiz profundamente humano a la historia. Algunas personas reaccionaron con respeto, otras con dudas, pero la mayoría comprendió que Frida había tomado la decisión más sensata para proteger la tranquilidad de su hijo y del padre. Él, por su parte, reaccionó con una serenidad que conmovió a Frida. Le dijo que la apoyaba, que estaban juntos en esto, y que no permitiría que la presión pública interfiriera en lo que realmente importaba: el bienestar del bebé. Esa respuesta fortaleció aún más el vínculo entre ellos, no como una pareja romántica idealizada, sino como dos adultos que desde sus imperfecciones estaban dispuestos a enfrentar una nueva etapa de la vida de manera madura. La revelación marcó un antes y un después en la narrativa alrededor de Frida Sofía. Ya no era solo la hija rebelde, ni la figura controversial, ni la protagonista de escándalos familiares. Era una mujer que asumía su verdad con firmeza, que hablaba con responsabilidad y que estaba decidida a proteger lo más valioso que tenía ahora: su hijo. Aquel día, cuando terminó de hablar, Frida sintió una calma profunda. Por primera vez en meses, la incertidumbre dejó de asfixiarla. La verdad ya estaba dicha. Y aunque sabía que el camino no sería fácil, también sabía que no estaría sola. Había dado un paso esencial, un paso que definía no solo su presente, sino todo lo que vendría después. Cuando Frida Sofía reveló públicamente que estaba embarazada y confirmó la identidad del padre, la noticia no solo sacudió a los medios y al público. También desató una ola de reacciones dentro de su propia familia, donde cada miembro interpretó el anuncio desde sus propias heridas, sus propias historias no resueltas y su propia relación con ella. Lo que para Frida era un acto de sinceridad y protección hacia su bebé, para algunos miembros de su familia fue una sorpresa desconcertante, un motivo de preocupación o incluso para unos pocos una oportunidad más para criticarla. Las primeras reacciones llegaron en silencio, un silencio que ella conocía demasiado bien. Un silencio que no significaba apoyo, sino distancia. En su familia el silencio siempre había hablado más fuerte que las palabras. Frida lo sintió apenas minutos después de su anuncio: llamadas sin responder, mensajes vagos, miradas en redes sociales que observaban sin interactuar. Para cualquiera podría haber pasado desapercibido, pero no para ella. Frida comprendió una vez más que cualquier decisión que tomara parecía despertar tensiones dormidas. Su madre fue una de las primeras en reaccionar, aunque no públicamente. Frida recibió un mensaje breve, casi frío, que no sabía si interpretar como preocupación o como juicio. Habían tenido una relación marcada por altibajos constantes,
por reproches acumulados durante años y por heridas que nunca lograron cerrar del todo. El embarazo, lejos de unirlas, parecía ponerlas frente a frente con una verdad incómoda que todavía no sabían cómo hablarse sin lastimarse. Frida leyó el mensaje una y otra vez, esperando encontrar en él un tono que la tranquilizara, pero no lo encontró. Otros miembros de su familia reaccionaron con sorpresa genuina, aunque no todos con empatía. Algunos cuestionaron la decisión de anunciarlo públicamente, otros dudaron del padre, y unos cuantos insinuaron que quizás Frida estaba actuando por impulso, como tantas veces se le había acusado injustamente. Esas reacciones despertaron en ella emociones contradictorias. Por un lado, estaba acostumbrada a no recibir apoyo pleno, pero por otro, una parte de ella todavía deseaba sentirse contenida y aceptada. Las redes sociales amplificaron este clima. Pronto empezaron a circular entrevistas, opiniones, interpretaciones de miembros de su familia o de personas cercanas. Cada declaración, cada insinuación, cada gesto generaba una nueva ola de comentarios. Y aunque Frida intentó mantenerse al margen, no podía evitar ver cómo su embarazo se convertía una vez más en el escenario de una disputa familiar que llevaba demasiados años alimentándose. Pero no todo fue tensión. Hubo también voces que se acercaron con sinceridad, con un tono distinto al habitual. Algunos familiares que habían mantenido distancia durante mucho tiempo le enviaron mensajes de apoyo, palabras suaves sin juicios. Personas que en algún momento habían sido importantes en su vida le recordaron que no estaba sola y que la llegada de un bebé siempre debía verse como una bendición. Estos gestos inesperados la conmovieron profundamente. No porque resolvieran los conflictos del pasado, sino porque le demostraron que incluso en medio del caos había espacio para conexiones reales. Entre tanta confusión, el padre del bebé se convirtió en un punto de equilibrio para Frida. Él se mantuvo firme, sereno, dispuesto a guiarla sin entrar en las dinámicas tóxicas de su entorno. Le recordó que no tenía que complacer a nadie, que lo único importante en ese momento era su bienestar y el del bebé. Su presencia le dio una calma que hacía tiempo no sentía, una sensación de estabilidad dentro de una familia donde la estabilidad siempre había sido escasa. Aún así, el conflicto familiar era inevitable. Cada declaración pública revivía heridas del pasado, acusaciones, desconfianzas, rivalidades, expectativas incumplidas. Frida comprendió que por más que lo intentara, no podía controlar la narrativa de todos. No podía cambiar las percepciones arraigadas ni obligar a su familia a reaccionar como ella deseaba. Lo único que podía hacer era protegerse y proteger la vida que llevaba dentro. Hubo un momento especialmente doloroso, cuando un miembro de su familia en una entrevista cuestionó su capacidad para ser madre. Frida vio el fragmento de video y sintió cómo el comentario le perforaba el alma. Durante años había luchado por demostrar que podía superar sus traumas, que podía crecer, madurar y construirse una vida propia. Escuchar esas palabras la hizo retroceder emocionalmente, como si el pasado quisiera arrastrarla de nuevo hacia la inseguridad. Pero esta vez algo en ella había cambiado. Esta vez no estaba dispuesta a permitir que el juicio de otros definiera su camino. Frida decidió establecer límites. Por primera vez se alejó conscientemente de las dinámicas familiares que la dañaban. No respondió a provocaciones. No se justificó, no cedió al impulso de defenderse públicamente. Aprendió a guardar silencio no por miedo, sino por paz. Entendió que proteger a su bebé implicaba también proteger su salud emocional, incluso si eso significaba tomar distancia de personas que alguna vez quiso profundamente. Y aunque la tormenta familiar seguía presente, Frida empezó a encontrar calma dentro del caos. La vida que crecía en su vientre se convirtió en su ancla emocional, en su recordatorio constante de que el futuro podía ser diferente. Cada día aprendía a desprenderse un poco más del dolor heredado y a construir un espacio seguro para su hijo. La revelación del embarazo no solo removió conflictos pasados, también abrió puertas a conversaciones necesarias, a verdades que por años habían estado ocultas. Y aunque el camino todavía era incierto, Frida comenzó a sentir algo que hacía mucho tiempo no experimentaba: esperanza.
No la esperanza ingenua de que todo sería perfecto, sino una esperanza madura, consciente, que nace cuando alguien decide romper un ciclo y empezar a escribir su propia historia con sus propios términos. Con el paso de las semanas mientras su embarazo avanzaba, Frida Sofía comenzó a ver su vida con una claridad distinta. No era que los problemas desaparecieran, ni que las heridas familiares se cerraran de repente, pero algo dentro de ella se estaba transformando. La maternidad, aún en su etapa más temprana, le estaba enseñando a tomar decisiones desde un lugar más consciente, más firme y, sobre todo, más amoroso. Por primera vez en muchos años, su vida ya no giraba en torno al pasado, sino en torno a lo que estaba por venir. La primera decisión importante fue proteger su paz. Frida entendió que no podía seguir permitiendo que el ruido externo determinara su estado emocional. La llegada de su bebé requería calma, requiere fortaleza y sobre todo requería un corazón dispuesto a sanar. Por eso decidió reducir al mínimo el contacto con situaciones, personas o dinámicas que la habían desgastado durante tanto tiempo. No fue una decisión impulsiva, sino una decisión necesaria, por ella y por la vida que se llevaba dentro. Comenzó a construir rutinas simples casi terapéuticas. Caminatas al amanecer, sesiones de meditación, lecturas sobre maternidad consciente, consultas médicas que la hacían sentir acompañada y segura. Cada pequeña acción se convirtió en un ladrillo más en la reconstrucción de su bienestar emocional. Frida descubrió que la tranquilidad no es ausencia de problemas, sino una forma de relacionarse con ellos desde un lugar sereno. Y esa serenidad era algo que nunca antes había podido experimentar plenamente. En su relación con el padre del bebé también surgieron cambios profundos. Lejos de presiones o expectativas irreales, comenzaron a comunicarse de forma honesta con la madurez de dos personas que sabían que la prioridad era su hijo. Él se mantuvo presente no desde la obligación, sino desde un compromiso genuino. Hablaron sobre planes, sobre la crianza, sobre los valores que querían transmitir. No definieron una etiqueta estricta para su relación, pero sí acordaron que serían un equipo. Por primera vez, Frida sintió que podía compartir el peso de las decisiones sin miedo a ser juzgada o abandonada. Mientras tanto, su percepción de la maternidad comenzó a cambiar. Al principio, la idea de ser madre la llenaba de dudas, pero poco a poco empezó a conectarse con un sentimiento nuevo: la ilusión. Cada vez que escuchaba los latidos del corazón de su bebé, cada vez que sentía pequeños cambios en su cuerpo, entendía con más claridad que ese bebé no era el final de una batalla, sino el comienzo de algo completamente distinto. Un amor que no necesitaba justificaciones. Un lazo que no dependía de la aprobación ajena. Frida también comenzó a trabajar en algo que había postergado durante años: perdonar. No por los demás, sino por ella misma. Perdonarse por los errores cometidos, por las decisiones impulsivas, por las palabras dichas en momentos de dolor. Perdonar para dejar espacio a una nueva vida emocional. Sabía que si quería ofrecerle a su hijo un hogar estable, primero debía construir un hogar dentro de sí misma. Fue entonces cuando empezó a abrirse a la idea de una familia diferente. Una familia que no se definiera por la biología o el apellido, sino por la presencia, el apoyo y el cariño genuino. Frida encontró consuelo en amigos que se convirtieron en pilares, en profesionales que la guiaron con respeto, e incluso en desconocidos que le enviaron mensajes de amor y comprensión. Poco a poco ese entorno seguro se hizo más sólido, más real. En el ámbito profesional tampoco quiso apresurarse. Sabía que su embarazo cambiaría su agenda y sus prioridades, pero también vio en ello una oportunidad para redefinir su carrera. Comenzó a explorar proyectos más auténticos, ideas que reflejaban su crecimiento personal y su deseo de contribuir de manera positiva al mundo. Soñaba con escribir, con hablar desde su experiencia, con ayudar a otras mujeres que se sentían tan perdidas como ella alguna vez se sintió. A medida que avanzaban los meses, Frida empezó a sentir algo que había creído perdido: esperanza. Una esperanza madura, consciente, que no niega las dificultades, pero que reconoce la belleza de cada nuevo comienzo. Se imaginaba sosteniendo a su bebé por primera vez, mirándolo a los ojos y prometiéndole una vida diferente,
hecha de amor, presencia y verdad. Esa imagen se convirtió en su fuerza diaria. Sabía que el camino no sería perfecto, que todavía habría desafíos, momentos de incertidumbre y decisiones difíciles. Pero también sabía que ya no enfrentaría todo sola, que su bebé sería su motor, su guía, su razón para seguir adelante con más firmeza que nunca. Al final, el futuro que Frida Sofía empezó a construir no estaba basado en lo que los demás esperaban de ella, sino en lo que ella deseaba ofrecerle a su hijo, un hogar donde el amor no fuera condicionado, donde las heridas del pasado no se heredaran y donde cada día representara una nueva oportunidad para crecer. Así, entre vulnerabilidad y fuerza, entre miedo y valentía, Frida comenzó a escribir la historia más importante de su vida. La historia de una mujer que después de tantas batallas, finalmente encontró algo por lo que sanar, algo por lo que luchar, algo por lo que vivir. A veces la vida nos lleva por caminos que jamás imaginamos, y en esos giros inesperados, descubrimos fuerzas que no sabíamos que teníamos. La historia de Frida Sofía nos recuerda que incluso en medio del caos del dolor y de las dudas, siempre puede surgir una nueva oportunidad para reconstruirse. Su embarazo no solo significó un cambio de rumbo, sino también un despertar emocional, una invitación a sanar lo que había permanecido roto durante años. Frida nos enseña que nunca es tarde para transformar la propia historia, para establecer límites, para elegir la paz y para apostar por un futuro distinto. Su valentía al hablar, al enfrentar sus miedos y al proteger la vida que lleva dentro, es un reflejo de la resiliencia que muchas mujeres cargan en silencio. Y es también un recordatorio de que cada nuevo comienzo merece ser celebrado, aunque llegue envuelto en incertidumbre. Si esta historia te ha conmovido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, compartir este video y seguir explorando relatos que inspiran, que sanan y que nos acompañan en los momentos más importantes de la vida. Aquí encontrarás historias reales llenas de humanidad, que nos recuerdan que todos merecemos una segunda oportunidad para encontrar nuestro propio camino. Porque al final lo que define nuestra vida no es lo que nos hiere, sino lo que somos capaces de construir a partir de ello.